Los cambios, por supuesto, que ha habido a raíz de la pandemia en las preocupaciones de la gente y los efectos que eran de esperarse de un proceso de paz que desmoviliza a una cantidad importante de personas al margen de la ley y los problemas sociales que por supuesto el Estado tiene que arropar a raíz de ese cambio tan estructural en la sociedad y por supuesto las dificultades en la erradicación de las violencias de género y de las barreras basadas en género en Colombia. Yo creo que esos son como los cambios o las estructuras más importantes a las que hay que prestar atención en la formulación de políticas públicas. Yo creo que es interesantísimo ver, por supuesto, los efectos que ha tenido la pandemia, los cambios que ha generado la pandemia en las preocupaciones de los colombianos. Por supuesto, la salud se ha convertido en una preocupación que antes no se percibía de la misma manera y eso yo creo que eventualmente a largo plazo, y el observatorio nos lo dirá, va a tener efectos sustanciales en cómo también se aproximan y la gente piensa otras áreas de la vida y de su relación con el Estado. Uno de los temas que me parece más preocupante o más diciente es un poco ese círculo vicioso de la destrucción ciudadanía-Estado que se percibe en Colombia, porque se evidencia cada vez más y por primera vez en décadas una desconfianza profunda en las instituciones públicas, en las instituciones de importancia sustancial como la presidencia, el Congreso, la justicia también está muy desprestigiada y esto por supuesto no significa que esas instituciones funcionan así, pero sí significa que así las percibe la gente y las personas que deben acceder a ella. Y yo creo que eso también está asociado por supuesto con la desconfianza en los medios de comunicación, que eso también ha cambiado trascendentalmente en los últimos años. Y la desconfianza en los medios de comunicación nos muestra también que las personas empiezan a asumir que no tienen voces para interpelar el poder y para interpelar el poder especialmente cuando no se gesta y no se ejecuta de una manera que sirva al bien común. Y por eso también se habla de una intensificación de la protesta social. Es un tema que hemos hablado ya en el observatorio y es cómo la protesta social se ha intensificado también tras la firma de los acuerdos de paz, porque surgen de unas nuevas preocupaciones para la ciudadanía que antes no estaban, por existir por supuesto un conflicto que copaba muchas de las preocupaciones. La intensificación de la protesta además entonces genera ese círculo vicioso porque la gente no confía en las instituciones, no confía en los medios de comunicación, cree que tiene que salir a manifestarse un poco a través de vías de hecho no necesariamente dañinas o peligrosas, y una vez lo hace, ¿cuál es la respuesta de la institucionalidad a esa manifestación? Vuelve a ser agresiva y desconocedora de derechos, y eso conduce de nuevo a más desconfianza en las instituciones, como se puede ver el círculo vicioso entonces en la destrucción latente que existe en la relación Estado-ciudadanía-Estado es, por supuesto, entonces hay desconfianza en las instituciones por muchas razones, el observatorio lo sabe y en el podcast del observatorio hemos tratado algunos de esos temas de por qué se desconfía en las instituciones, por qué se desconfía en la policía, por ejemplo. La gente siente que los medios de comunicación no interpelan al poder y salen, digamos, a apropiarse un poco también de la voz que sienten que no está en el discurso público a través de la protesta, de la manifestación social, y la reacción de las instituciones vuelve a ser desconocedora de esos derechos, a intensificar la desconfianza que tienen las personas en las instituciones públicas, en especial, por ejemplo, en la policía. Entonces yo creo que ese es un asunto que vale la pena resaltar, que nos debe dejar sin duda preocupados. ¿Cuál es la percepción que tiene la ciudadanía del Estado y qué está intercediendo en esa percepción? ¿Cuánto de ello es realidad y cuánto de ello es posible cambiar a través de políticas públicas informadas, que por supuesto pasan por informarse y hacer diagnósticos como los que hace el observatorio, que sirven para alimentar cualquier tipo de políticas públicas? Otra de las buenas noticias, o una de las buenas noticias que sí trae en el año 2020, es el incremento de confianza o de creencia en que el acuerdo de paz es posible y que se debe cumplir. Lo hemos visto que el acuerdo de paz está en riesgo, que de no cumplirse se volvería a un estado anterior de las cosas, y esa reclama social de que la gente sí desea que el acuerdo se cumpla y que pueda existir una reconciliación con las personas que tomaron las armas, es algo que sin duda futuras políticas públicas en ese sentido no podrían desconocer. Y por último, es importante también hablar del tema de roles de género, que todavía existe la percepción de que el acoso en muchos casos con un número alto es un asunto que las mujeres se inventan, y yo creo que aunque claramente eso ha cambiado en los últimos 5 años,
es importante entender que todavía el fenómeno del acoso sexual, especialmente en los lugares de trabajo o en las relaciones subordinadas de poder, sigue siendo un tema que las personas no entienden, especialmente los hombres, y que creen que es como un asunto de exageración de las mujeres, pero en últimas es a través de esas relaciones desiguales de poder que se gesta mucho del sometimiento de género que existe en nuestra sociedad, y creo que eso es un asunto que ojalá el observatorio siga investigando. Yo creo que va a ser muy importante en la próxima década que se afiance institucionalmente nuestra democracia, porque en este momento hay retos institucionales grandes en términos de libertad de expresión, protección a los medios de comunicación, al periodismo independiente, al periodismo riguroso, la desinstitucionalización que también ocurrió con la reforma de la reelección para reelegir al presidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos viendo los estragos institucionales de ese cambio tan estructural, y eso habrá que recomponerlo en la próxima década, porque cada vez más se hace intenso, permeante y casi descontrolado el ejercicio del poder ejecutivo en Colombia, y eso será algo que todas las ramas del poder público tendrán que preocuparse por ello. Y por supuesto el tema pendiente que siempre tenemos los abogados, y yo creo que es cada vez más necesario, y la muestra da cuenta de ello, y es que se haga una reforma judicial realmente útil, que no es la reforma que pasa por reformar solamente las altas cortes y los poderes políticos de la rama judicial, sino reformar la justicia en términos del servicio que presta a la comunidad. Y entenderlo como un servicio implica entender la cantidad de barreras que hay para poder acceder a él justamente, equitativamente, eficientemente. Yo creo que esos son los retos que son los cuales el observatorio nos podrá hablar en la próxima década en Colombia. Les mando finalmente un saludo al observatorio, a un centro de pensamiento importantísimo para la formulación de políticas públicas en Colombia, que sigan haciendo el trabajo juicioso e importante que hacen, que nos sirven a todos y a todas. Un abrazo.